Damos paso a la siguiente comunicación. Os voy a presentar a los dos ponentes. Por un lado, Mariano, miembro de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Carlos Morillón, de la Universidad de Valladolid. Ambos van a presentar la comunicación que se titula Interpretar para el que no oye. ¿Se exigen al intérprete de lengua de signos las mismas competencias que al traductor de lenguas orales? Doy cuando queráis. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, antes de comenzar esta pequeña intervención, sí me gustaría agradecer al CENELSE la amabilidad que ha tenido en invitarnos y, sobre todo, la forma como está llevando hoy este congreso y, fundamentalmente, el cómo ha estado llevando los congresos anteriores. La verdad es que siempre es grato ver cómo todos los años se organiza un congreso y que, en principio, todo está saliendo perfectamente. Dicho esto, pues voy a hablar rápidamente. Tengo 10 minutos, así que voy a intentar ser lo más claro posible y voy a centrarme fundamentalmente en las diferencias que existen entre las competencias de lengua de signos frente a las competencias que se exigen a los intérpretes de lenguas orales. Es evidente que desde un principio ya Chomsky señaló que la facultad del lenguaje no está atada a las modalidades sensoriales específicas, en tanto en cuanto suponía Chomsky que la lengua de señas, de sordos, es tan similar o muy similar a las lenguas orales, hasta el punto de que su adquisición también lo es. A partir de ahí, muchos investigadores empezaron a centrarse, empezaron a trabajar, a estudiar las posibilidades de estudiar la interpretación de lengua de signos, los procesos, así como el intérprete interpreta si hay similitud o bien hay diferencia. En un principio se consideró o se consideraban las diferencias, mientras que nosotros consideramos que las tal diferencias pues no son tal, sino que creemos necesario tener claro que ambas, tanto proceso de lengua de signos, el proceso de la interpretación, como también la figura del intérprete, pues son muy semejantes. Son semejantes en tanto en cuanto tanto la competencia en el proceso de la producción, el proceso de la interpretación, como en el proceso de la figura del intérprete, considera bien. En principio, tenemos que tener claro que todo proceso de percepción, todo proceso comunicativo, de interpretación, lleva aparejado un proceso de percepción del discurso en una lengua fuente que pasa, a una organización y producción a un nuevo discurso, en este caso una lengua meta. Esto mismo es lo que se da tanto en las lenguas orales como también en la lengua de signos. En este sentido, podemos decir que tanto en intérpretes de lengua de signos como intérpretes de lengua oral, pues tienen que estar en posesión de un determinado recursos comunicativos y desarrollar unas estrategias lingüísticas textuales, es decir, solventar un problema interpretativo. En este sentido, los profesionales pues siempre se van a encontrar, tanto en lengua de signos como orales, siempre se van a encontrar con una serie de problemas similares, que son de significado, de elección, de sentido, una serie de errores, omisión, anticipación, y ello pues los lleva a ambos, a lengua de signos orales, a asimilar o a adaptar una serie de estrategias sintácticas, semánticas, pragmáticas, que le permitan salvar las distancias estructurales de contenido y de cultura. No obstante, tenemos que tener claro que el profesional de la interpretación de lengua de signos
pues tiene ciertas desventajas en relación al profesional de la lengua de signo oral. Todos sabemos que los intérpretes de signos orales pues reciben unos emolumentos superiores, además gozan de un prestigio pues superior. Además, en España tenemos claro que desde un principio se ha propuesto la necesidad de que estas competencias de interpretación, como hemos visto, que en un principio pertenece a un nivel 3, se vio claro por el Instituto Nacional de Cualificación que era necesario subir esa competencia a 4, precisamente por lo que estoy exponiendo aquí. La competencia de interpretación de la lengua de signos es exactamente igual, por decirlo de alguna manera, que las competencias que se deben adquirir en la interpretación de lengua de signos orales. De hecho, esto es lo que le ha llevado al Instituto Nacional a proponer que se pase de nivel 3 a nivel 4. Bien. Por tanto, a grosso modo podemos decir que los procesos de interpretación, tanto en lenguas orales como la lengua de signos, no podemos decir que sean diferentes. Yo me atrevería a decir que son procesos iguales. E incluso me atrevería a afirmar que este proceso es mayor complejidad en la lengua de signos que en la lengua oral, e incluso en el caso de los profesionales se le exige la misma competencia y destreza, y yo añado, si no más. Y ahora pues vamos a pasar a lo que yo considero que son las competencias extras que se le exige a un intérprete de lengua de signos, además de tener las competencias propias del intérprete de lengua oral. En principio, vamos a dividir estas diferencias en dos partes. Una primera parte, objetivas y evidentes, y una segunda, subjetivas y aparentes. Las objetivas y evidentes, las diferencias que se producen, pues guardan relación con aspectos ciertos, es decir, es algo objetivo, es algo absolutamente evidente. Existen fuera del sujeto que lo conoce independientemente del pensar y del sentir del mismo. Evidentemente, tenemos que tener claro que las diferencias que se pudieran producir no es tanto en el proceso de la interpretación, no es tampoco, desde el punto de vista en el intérprete propiamente dicho, sino en las características de la lengua. Las lenguas visuales, como todos saben, y creo que no voy a decir nada nuevo, pues mantienen o tienen una serie de características que difieren de las lenguas orales, y esto pues imprime una diferenciación a la hora de la interpretación, que es lo que yo voy a tratar de explicar muy someramente. Todos saben que las lenguas orales pues son vocal, auditiva, acústica, bueno, empleo de la entonación para la expresión, etcétera, frente a las lenguas de señas, que son visuales, fóticas, simultáneas, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de características que evidentemente no vamos aquí a repasar porque no da mucho tiempo, pero sí me interesa que se aprecie las diferencias, precisamente porque estas diferencias se van a ver reflejadas a nivel neuronal, a nivel cerebral. Se sabe que los intérpretes cuando, o los sordos en este caso, cuando signan, pues presentan una organización bilateral, digamos, mayor de la requerida en los discursos orales. Es decir, funcionaría de una manera bilateral tanto el primer hemisferio, el hemisferio izquierdo, como el derecho. Además, se aprecia una mayor actividad cerebral y esto pues se somete o está parado en una serie de evidencias empíricas. Finalmente, podemos decir que hay un número mayor de conexiones interhemisféricos cuando se utiliza pues, efectivamente la lengua de signos, e incluso se aprecia un incremento de la influencia de sangre en las áreas visuales. Evidentemente ya apreciamos una diferencia a la hora de la interpretación, a la hora de utilizar la lengua de signos. Parece ser que hay una mayor bilateralidad y que además pues, podemos observar que se produce una mayor activación cerebral. Digamos que dentro de esas competencias se incrementa la competencia del signante, en este caso de lengua de signos.
tenemos que tener claro que además de estas características podemos apreciar un desarrollo importante de aspectos cognitivos, como puede ser la atención y la memoria visuales. Es evidente que a la hora de interpretar tenemos que poner en práctica la atención y la memoria auditiva, exactamente igual que la lengua oral. Sin embargo, el intérprete de lengua de signos tiene que poner otras competencias, como es la atención y la memoria visual. Por tanto, podemos encontrar una competencia del hablante de lengua de signos, del intérprete de lengua de signos, en este caso, superior, una especie de plus a la competencia que se le exige al intérprete de lengua de signos orales. Bueno, evidentemente también tenemos que tener claro que estas características de la lengua de signos impone, por así decirlo, aspectos interesantes para la interpretación, como pueden ser los derivados de la exposición pública. Es evidente que los intérpretes de lengua de signos se tienen que exponer de manera pública, por decirlo de alguna forma, y eso hace que haya un mayor desgaste psicológico. Y además esto impone una forma de vestir, evidentemente, que sea reconocido y evitar en lo posible lo que llamamos distractores visuales. Por tanto, apreciamos de la misma forma que la lengua de oral, el intérprete de lengua oral, más o menos, está en la cabina y hace su interpretación, el de lengua de signos está expuesto al público y, consecuentemente, pues habría un mayor desgaste psicológico por ese hecho. Habría una competencia, pero una competencia, digamos, extra, superior. En España también tenemos el intérprete de lengua de signos que añade un elemento, por así decirlo, novedoso. Se convierte, por así decirlo, en creador léxico, puesto que no está normalizado. En ocasiones también se convierte en, o tiene un papel de carácter normalizador y un papel como, por así decirlo, modelo de la lengua. Evidentemente, esto no se le exige a un intérprete de lengua oral, en tanto en cuanto pues, tiene su gramática y más o menos está todo más equilibrado y sabe qué gramática debe usar en cada momento o a qué recurrir. Esto no ocurre, evidentemente, en lengua de signos, donde todavía hay mucho que normalizar. Y en ocasiones el intérprete se considera un referente normalizador que evidentemente es interesante estudiar y que añade, como dije anteriormente, un plus a las competencias que presenta. Finalmente, bueno, pues le doy la palabra al profesor Morillón sobre las diferencias subjetivas y aparentes. Bien, como puede colegirse de las palabras del profesor Reyes, esta comunicación lo que intenta es mostrar algo de lo que ha constituido nuestro punto de partida. Consideramos que, igual que nos equivocamos una vez al principio cuando nos planteamos hacer la lingüística de las lenguas de signos, y entonces dijimos, bueno, hay que mostrar la singularidad de las lenguas de signos. Buscábamos siempre las diferencias. ¿Qué tienen de especial las lenguas de signos? Después de algunos años de investigación y de muchos esfuerzos en mostrar esas diferencias, nos dimos cuenta de que eso no era así, que lo importante era hacerlas semejantes a las lenguas orales. ¿En qué coincidían con las lenguas orales? Eso era lo que le iba a dar prestigio, consideración a las lenguas de signos. Bueno, nosotros hemos partido para esta conversación con vosotros de lo que consideramos un error semejante a ese, pero en el sentido contrario. Creemos que hasta ahora el interés ha ido dirigido a mostrar, bueno, el intérprete de lenguas de signos es igual al intérprete de lenguas orales y desarrolla las mismas competencias. De hecho, esa presión ha determinado que organismos determinen si efectivamente las competencias son de nivel superior y se haya eliminado como consecuencia el ciclo formativo de intérprete de lengua de signos, porque se determinó que las competencias que desarrollaban eran semejantes a las de los intérpretes orales. Sin embargo, hemos visto que eso no parece ser el camino. Yo creo que ya hemos conseguido eso. Efectivamente, el título no es efectivo ahora, pero esperemos que lo sea en breve. Y yo creo que ahora lo que hay que mostrar no son
iguales los intérpretes de lengua de signos y los intérpretes de lenguas orales. A los intérpretes de lengua de signos se les exigen algunas competencias, algunas destrezas, algunas características que no se le exigen a los intérpretes de lenguas orales. Y en ese sentido, yo creo que lo que tenemos que empezar es a evidenciar esas diferencias y a mostrar que se le exigen más competencias. El profesor Reyes nos mostraba algunas de las objetivas, de las que tienen base incluso empírica. Yo me voy a referir muy rápidamente porque ya Lourdes y Úrsula me mostraron el camino perfectamente. Perdón, Úrsula, que era la que conocía más que a Lourdes, pero de repente se me fue. Nos han mostrado el camino de, hablaba Úrsula en concreto, de estos imaginarios. Vale. Decía, la sensación, las interpretaciones que la sociedad, las personas sordas, nosotros mismos tenemos de los intérpretes. Entonces, eso está perfectamente establecido en la literatura. Ya Famularo hablaba de los distintos imaginarios. ¿Qué pensamos nosotros intérpretes de nosotros mismos? ¿Qué piensan las personas sordas del intérprete? ¿Qué piensa la sociedad de los intérpretes? En ese sentido, pues hay muchos conocimientos producto de una distorsión cognitiva de mirar a esa figura del intérprete. Ya nos había hablado Úrsula de cómo a veces se veía, bueno, el intérprete es el acompañante del sordo y tiene que solucionarle los problemas. Bueno, efectivamente, hubo una época en la que eso ocurrió así porque la persona sorda tenía otra consideración. Afortunadamente, y lo decía también Úrsula, vamos cambiando, y como va cambiando la sociedad y como va cambiando la comunidad sorda y como va adquiriendo otro estatus, pues también la figura del intérprete debe cambiar. Pero ya nos han hablado de las distintas metáforas para entender la figura del intérprete y no me voy a detener en ello. Más diferencias, pues aquellas que impone, como decía el profesor Reyes, alguna cuestión sobre la forma de los signos. Si pensamos en sentido, pues evidentemente el intérprete de lengua de signos, al intérprete de lengua de signos se le exige algunas cuestiones que no se le exige a un intérprete de lenguas orales, aparte de las que ya señalaba el profesor Reyes. ¿Algún vídeo ahí? Vale. He quitado el vídeo porque, como esta mañana nos pasó que el tiempo se nos agotó y ahora parece también por los papelitos que ya me está pasando mi moderador, pues era un ejemplo que yo creo que es muy claro. Era la pregunta a una persona sorda, ¿cuántos lados tiene un triángulo? Si yo lo signo como mostrando el triángulo, pues entonces evidentemente le estoy dando información. Quiere decir que el intérprete de lengua de signos tiene que buscar recursos para no dar esa información que estaría distorsionando la respuesta. Bueno, cuestiones de ese tipo o interpretaciones de lo que todos hemos estudiado sobre la diferencia entre fondo y figura, hoy muy discutidas a nivel teórico, pero bueno, a mí me interesaba destacar una investigación de una de mis doctorandas, esa que tenéis ahí reseñada, Pérez López del 2011, hizo un trabajo de investigación tutelado sobre la percepción visual de las personas sordas con un aparato que sabéis que se llama el eye tracking y estableció cómo en un ámbito de los museos las personas sordas iban muy rápidamente a los detalles y percibían. Y el intérprete estaba a medio camino entre las personas oyentes y las personas sordas. Es decir, que esas facultades se veían desarrolladas por el ejercicio o por el uso de la lengua de signos. Bien. Yo me voy a pasar rápidamente a las conclusiones porque mi moderador me aprieta. Y ¿qué queríamos mostrar aquí? Queríamos mostrar que creemos que ha llegado el momento de iniciar el camino hacia otro sitio, mostrando que el intérprete de lengua de signos tiene muchas más competencias, se le exigen muchas más competencias que al intérprete de lengua oral. Diferencias objetivas y diferencias objetivas, pero diferencias al fin y al cabo. No existen grandes diferencias, como mostraba el profesor Reyes, en el proceso en sí, es el mismo, tienen que desarrollar los mismos procesos psicolingüísticos, tienen que desarrollar distintas estrategias de carácter lingüístico, semántico, pragmático, todo eso es igual, tampoco está en la figura del intérprete, viene por otros sitios. Gracias al profesor Saúl Villameriel, que debe estar por allá en algún lado, en estos días estábamos discutiendo sobre esto y decíamos, queda claro ahora en la literatura
en los estudios que se están haciendo que no todo obedece a la distinta naturaleza de la lengua de signos. Hay múltiples factores que influyen en una mayor actividad cerebral, por ejemplo, como hablaba el doctor Reyes, pero lo cierto es que esas diferencias existen independientemente de a qué sean debidas. Bueno, y por finalizar, porque ya me ponen finalizar gracias, pues en esta reivindicación de la figura del intérprete yo creo que no se debe quedar aquí, sino que consideramos que debe verse reflejada en la formación que se le dé a ese intérprete. Es hora de que las universidades, que tienen que responder ahora al reto que ya se le ha puesto delante con la articulación de un currículum para formar a los intérpretes, pues tomen que también estas cuestiones deben ser enseñadas al intérprete, debe permitírsele que adquiere esas competencias. Y nada más, porque no quiero que me maten. Tienes que devolver los 3 minutos. Yo no quería llevármelo.